JPKJ Motherfucker, lo que significa bienvenidos al episodio 119 de Cineteca Perdida. Mi nombre es Claudio Tapia y en esta oportunidad estoy acompañado de Héctor Muñoz. ¿Cómo estás, Héctor? Hola Claudio, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Y con Don Ángelo Llanes. ¿Cómo estás, Ángelo? ¿Todo bien por acá? ¿Y tú, Claudio? Muy bien. Bueno, esta semana vamos a hablar de una película que traigo yo, titulada Die Hard, o para los hispanoparlantes, Duro de Matar, o también para otros hispanos-parlantes, Jungla de Cristal. No, esa no. Sí, tiene unos nombres muy raros por todos lados. Así que vamos a hablar de esta película del director John McTiernan del año 1988. Y como la traigo yo, tengo que contar un poquito de qué se trata. Así que les voy a narrar un pequeño párrafo para que entremos en contexto. John McClane es un policía de Nueva York que viaja a Los Ángeles en vísperas de Navidad para intentar arreglar su matrimonio. Como su esposa está en una celebración laboral en el edificio de la corporación Nakatomi, John se reúne con ella ahí, pero todo cambia cuando llega un grupo de terroristas y toma a todos de rehenes menos a McClane, quien alcanza a escapar a los pisos superiores. Al pasar los minutos y debido al perfecto plan de los terroristas, John comprende que él tiene la responsabilidad de rescatar a los rehenes. Bueno, esa es la sinopsis, un poquito de qué se trata. Supongo que ustedes dos la habían visto antes, ¿o no? Porque es una película muy popular y taquilla. Sí. Muchas veces. Muchas veces, wow. A ver, partamos con Héctor. ¿Qué quiere decir ese muchas veces? No, es que es un clásico de la televisión. Pues yo creo que es una película que jamás tuve en mis manos ni arrendada ni nada, sino que es de esas películas que vimos porque las han pasado 1000 veces en la televisión nomás, pues, y ya como que te la sabéis de memoria de haberla visto un montón de veces haciendo zapping y te quedáis pegado porque es un imán. Esta película para mí es un imán. O sea, como que estáis ahí mirándola y es de esos clásicos que te quedáis esperando a que pase lo que sabes que va a pasar, pero no podéis salir de ahí. Qué bacán. ¿Y tú, Ángelo? Sí, algo similar también como de la tele. De hecho, partió la película y como que tenía las voces dobladas en mi cabeza. Y no sé, como que siento que es primera vez que la veo así como en serio, eso sí. Así como me voy a sentar a ver Claro, esta película y exacto. cachar qué onda. Igual acá. No como porque me la pillé, como que eso solía hacer con esta película. Pero me llevé una grata sorpresa, la pasé muy bien viéndola esta vez como en serio. Y tiene unas cuestiones bien estúpidas, algunas, pero uno se las perdona totalmente. Bueno, yo la traje porque era de esas películas que recordaba mucho de chico. Y no sé, un poco como las Indiana Jones, que como que no la he vuelto a ver de grande y quería ver cómo habían envejecido, po. Y generalmente uno termina como desilusionándose un poco de este tipo de películas cuando las veis mucho tiempo después, po. Porque obviamente uno tiene una diferente mirada. Y wow, loco, qué película, hace tiempo no la veía y lo pasé la raja, weón, la raja. Pese a todas sus falencias y sus cosas, como decía, media estúpidas que tiene. Como por ejemplo ese equipo SWAT que va a atacar el edificio y no sé si cacharon que en uno del equipo SWAT así como, se pincha con una flor. Sí. Es como, ¿qué weá esa escena, weón? Hay como unas pequeñas cosas que no logro captar todavía bien, no logro cachar si tienen algún significado, pero como que igual le saqué una cierta foto, como todas estas tentaciones femeninas que tiene McClane durante toda la película, que son muy extrañas y muy random, como la azafata al principio, incluso los pósters que son inanimados, los pósters con los que se encuentra así como de chicas Playboy, la muchacha del aeropuerto también, que como que lo va a saludar a él pero no lo saluda a él. Hay una parte cuando no sabe qué hacer contra estos terroristas, cuando recién acaba de escapar de la primera embestida del grupo terrorista, y dice, piensa McClane, y la cámara da un giro y él mira como por la ventana y ve en una ventana a lo lejos una mina así como con la media figura hablando por teléfono. Sí. Y la música hace como toing, una wea así. Es como, qué chucha. Sí, verdad. Pero igual le saqué un rollo a esa wea. Extrañísimo eso. Sí, yo le saqué un rollo porque sabes que vi la película y esta vez como que sentí que era una película más allá de todo lo obvio que se trata, sobre cómo un weón cambia para recuperar a su esposa, weón.
como de todas esas cosas que se le presentan en el camino y como todos los sacrificios que tiene que hacer para llegar a recuperar a su esposa, ¿cachai? O a la persona que ama. Totalmente. Y tienen muchas cosas así que te llevan a eso, a esos simbolismos. Que no sé si los quisieron hacer de verdad así, aunque pese que el guión tiene cierto origen, un poco así. Porque el guionista que le mandaron como adaptar esta película, es una película con un guión adaptado de una novela que se llama Nothing Lasts Forever, del año 79, de Roderick Thorpe, que es una secuela de otra novela que él había escrito y de la cual se había hecho una película también, que se llama El Detective, que era protagonizada por Frank Sinatra. ¿Tú Ya. cachai el origen, Ángel? Sí, estaba enterado de que estaba avanzado en esa novela y que de hecho, o quizás tú lo sabes, tenían que ofrecerle el papel a Frank Sinatra. Eso lo sabía Sí, yo. por obligación. Y él tenía 73 años, entonces Frank Sinatra obviamente dijo que no, que va a andar corriendo, weón, por un edificio Claro. para ganarme la plata. Soy Frank Sinatra, ¿qué se creen, po, weón? Claro. Así que dijo que no. Y claro, entonces es muy buena la historia del guionista porque el guionista, que es Jeb Stuart, era un weón que trabajaba para Disney y que tenía un contrato con Disney, pero weón tenía muchas deudas y estaba como al borde de la bancarrota y no sabía qué hacer. Entonces le ofrecieron esta adaptación, que hiciera esta adaptación, y él empezó a escribirla. Y le pasó que con esto relaciono lo que estaba diciendo anteriormente, que él iba manejando después de haber discutido con su esposa, iba manejando por la carretera y adelante iba un camión que transportaba refrigeradores. De repente se abrió una de las puertas y cayó una de las cajas de refrigerador a la carretera y le chocó contra su auto. Wow. Pero al final era una caja nomás, no tenía un refrigerador adentro. Mm. Entonces él se paró en la carretera, así como, weón, lo que me acaba de pasar fue como, pude haber muerto. Y empezó a pensar en que él nunca se disculpó con su esposa por la discusión que habían tenido. Claro. Y desde ahí va surgiendo esta relación del guión en Duro de Matar, que creo que es uno de los grandes puntos fuertes y que mantiene como siempre un eje que no se rompe nunca durante toda la película. Pese a que la película se trata de estrategias, de cómo te cagáis al otro, cómo le hace una trampa y todo eso. Entonces creo que eso es lo que mantiene como cuerda la película de alguna manera, durante todo el metraje. Sí, oye, voy a confesar que dije, bueno, hay que ver Duro de Matar, ¿cierto? Por enésima vez, porque ya la hemos visto tantas veces. Pero igual que Angelo, nunca me había sentado a verla en serio. Pero dije también, para mis adentros, dije, bueno, pero ¿para qué la voy a ver entera? Pues si ya me sé esta película, la voy a ver por pedacitos, ¿cierto? Y voy a ir captando como la idea. Y no pude, no pude, me quedé pegado. No, así no como se que puede. La empecé a ver y quedé. Y de repente no caché cuando ya estaba metidísimo en la película, mirándola, pasándola muy bien. Y coincido con esta idea que plantea Claudio, de que al final igual es una película navideña, ¿cierto? Entre comillas, donde por supuesto cabe también dentro de la categoría de las películas de acción, de las grandes películas de acción, por supuesto, de la historia. Pero evidentemente durante los primeros 10 minutos del metraje se nos cuenta la historia de este matrimonio, pues, particularmente de este personaje que es John McClane, que, bueno, ahí está el núcleo de la historia, donde llega de vuelta de un viaje o llega a visitar a su señora, ¿cierto? Sabemos que están sus hijos. Yo no soy muy entendido en la geografía norteamericana, pero si no me equivoco, él viaja de Nueva York a Los Ángeles. El manso pique. Es como el de Dude. Claro, que no es menor y que yo creo que también es simbólico, que en el fondo es un matrimonio que está, ¿cierto?, completamente distanciado. Claro. Y nada, pues se nos cuenta esta crisis familiar, los vemos cuando se encuentran, ¿cierto?, muy fríos los dos, muy incómodos. Y voy a decir una cuestión que puede parecer un sacrilegio, pero para mí este es el antecedente de Mi Pobre Angelito, ¿cachai? Estas películas navideñas donde tienen que ver con la Navidad, con la familia, ¿cachai? Y en el fondo lo que pasa entre medio, que es como toda esta cagá gigante que queda, es la excusa para ver cómo el personaje se redime de esos errores, ¿cierto? Y busca el camino para volver a encontrarse con aquellos con los que estaba en un desencuentro. Claro. Entonces, cuando la vi ahora, yo decía, oye, esta weá puede ser como el antecedente de Mi Pobre Angelito, y lo pensaba, yo decía John McClane y Kevin McAllister. Ambos como la pareja de este tipo de películas. Son uno. Claro, de más. No quiero entrar en ese debate de si una película navideña o no. Quiero zanjarlo de una. Creo que esta película, si la movís para cualquier tipo de fiesta, de celebración, de día festivo, digo, da lo mismo. Creo que da lo mismo que si es de Navidad o no.
Igual encuentro como medio huevonado ese debate que es como muy gringo, weón, así como, no sé. Pero bueno, filo. Esa es mi posición al menos. En realidad, para que no hablemos de eso, weón, porque igual es un debate súper infructuoso, siento yo. Ah, no, totalmente. Al final yo creo que igual él podría ser efectivamente cualquier festividad, ¿cachai? Igual la señora se llama Howley, que puede ser. Claro. Podemos como empezar a tirar ahí leña a la hoguera, como porque sí, la discusión se puede dar, po. Sí. Ahora, de todas maneras, claro, la estructura sigue siendo la misma independiente de esa fiesta. Un par de chistes, por supuesto, de la película funcionan gracias a la Navidad de todas maneras. Uno de los primeros y mejores chistes, po. Todo el rato. El Now I have a machine gun. Jo, jo, jo. Sí, pues muy buena eso. Sí, a mí me gusta porque no es una película como... A ver, hubo imitaciones después, muchas imitaciones. Ujú. Pero nada se asemeja a esto porque por los simbolismos que tiene Duro de Matar. O sea, no es una película al lote, siento yo. Siento que cada detalle, pese a que creo que por lo que estuve leyendo, nunca tuvieron claro el guión hasta cuando llevaban como la mitad de la película rodada. Porque le hicieron reescritura y reescritura y reescritura hasta que dieron con cuál era el tono que tenía que tener la película y por dónde tenía que transitar. Pero siento que aún así nada está dejado al azar en la película. O sea, cuando Holly entra por primera vez a su oficina, cuando ya John McClane ha llegado al Nakatomi Plaza, es muy bonito esa imagen cuando ella entra y justo se refleja en el espejo, entonces se ve dos veces en el cuadro. Como al ver a John McClane, ella se divide, po, weón. Buen No detalle. sabe qué hacer, si seguir con su carrera o si seguir con John McClane. Al menos yo creo que es así, ¿cachai? A lo mejor Ujú. está el espejo ahí nomás y estoy pasándome terribles rollos. Pero hay muchas cosas así, ¿cachai? Como por ejemplo, hay una weá muy inteligente en la película que me encanta mucho y me cagué de la risa, que es cuando este personaje Ellis, que es como el que anda detrás de Holly, que es como un compañero de trabajo bueno para hacerle a la coca, que lo pillan de hecho pegándose unos jales, Sí. cuando él va a contarle a Hans de que John McClane tiene a su esposa ahí, como para que él pueda chantajearlo y todo eso, él se sienta y bueno, con mucha labia, convence a Hans Gruber y después nosotros lo vemos en una escena en donde él ya está sentado, tiene una posición de poder y esta escena es muy bacán porque a él le sirven una Coca-Cola, ¿verdad? Sí. Y me encanta eso porque la Coca-Cola significa tres cosas en pantalla. Primero, el placement, obviamente. Es un placement. Coca-Cola debe haber pagado por haber estado en la película. Ya va. Pero además tú te das cuenta de que el tipo tiene una posición de poder frente a los secuestradores, o él cree tenerla al menos. Pero eso es lo que te muestra el encuadre, ¿cierto? Pero además tiene una broma inserta que no se dice, po, weón. Que el weón probablemente pidió coca. Ah. You have some coke, de haber dicho algo así, ¿cachai? Pidió coca y le trajeron una Coca-Cola, porque los gringos le dicen coke a la Coca-Cola, po, weón. Y a la ¿Cachai? cocaína. Sí, tiene una broma implícita. Entonces son tres weas. Y así la película tiene muchos momentos que son así, ¿cachai? Como estos que yo decía, en donde John McClane se encontraba como con puras tentaciones femeninas en el Ujú. camino. Pero él al final terminaba preocupándose por lo que estaba pasando, por los rehenes. Al principio no, pues, obviamente, pero él está preocupado por su esposa. Entonces, creo que todas esas weas son súper bacanes en una película así, porque finalmente eso es lo que te va quedando en el inconsciente, po. Y en el consciente, la cosa más directa, te va quedando toda la acción directa en pantalla, po. Creo yo, al menos. Sí, no, yo estoy de acuerdo porque es conocida como una de las grandes películas de acción, pero yo también creo que estos detalles están puestos a propósito. Lo que mencionabas del espejo, las figuras femeninas, esto de la Coca-Cola, siento que le van aportando un montón a la película. Y yo me empecé a fijar en la iluminación que tiene, Ujú. sobre todo hacia el personaje de Hans Gruber, que ahora debo decir que me gustó mucho, mucho, mucho. Antes no le había puesto tanta atención porque, claro, mi atención estaba puesta en el protagonista, pero Hans Gruber como antagonista, como villano, lo encuentro demasiado bueno. Está muy bien armado. Y lo que mencionaba de la iluminación, me empecé a fijar que estaba hacia solamente la mitad de su rostro en muchos de los planos. Y la actuación de Alan Rickman es fantástica. Quedé, no sé, como muy entusiasmado con este personaje que no le había puesto real atención antes. Y todos esos detallitos como que me ayudaron a fijarme mucho más en él sobre todo. ¿Y sabéis qué? Hay una entrevista donde Alan Rickman dice que él no interpretó al Hans Gruber como un villano,
él lo interpretó como un tipo que era bueno en lo que hacía nomás. Desde ahí emanaba todo, ¿cachai? Y si sus intenciones eran maléficas o no, eso como que debía decidirlo el público, po, weón. Pero él era bueno en lo que hacía nomás, y así se plantó frente al personaje, po. Ah, me gusta eso. Aparte que actúa también. Iba también a comentar el hecho de que esta sensación igual de poder verla nuevamente y sentirla todavía como una película entretenida, yo creo que tiene mucho que ver con que sea una película de acción muy medida. Sí. Por lo menos esa sensación me dejó a mí. ¿Cachai? Que no es una película de acción sobrecargada. Es más, me parece que es una película de acción bastante verosímil, con algunos detalles, por supuesto, dentro de la fantasía que tiene que tener cualquier película. Claro. Pero me parece que es una película bastante fácil de seguir, es bastante creíble dentro de lo fantasiosa. Y además de eso, es una de estas películas de acción que yo no sé si habrá sido la bisagra, porque en realidad habría que como revisar demasiado cine. Quizás ustedes tengan alguna referencia, pero incorpora como este tono también humorístico. De hecho lo fue. De hecho era algo que se habló mucho en ese tiempo, para hacerte la precisión. Precisamente porque las películas de acción de ese momento eran tipos rudos, bonitos, muy musculosos, tipo Schwarzenegger, tipo Sylvester Stallone, y se estaba haciendo una monotonía a las películas de acción. Entonces, ¿por qué? Porque las películas de acción la gente igual las iba a ver, pero el punto es que los guiones eran muy monótonos y la forma de ejecutarlas eran muy monótonas. Entonces Fox decidió que tenía que tener una película de acción en ese verano para ver si la rompían la taquilla, por si acaso. Pero decidieron hacerla con un tipo que no fuera el típico héroe de acción, ¿cachai? Exacto. Que fuera como más, no sé, pues, fofo. Bueno, Bruce Willis en la película no es fofo, pero no es musculoso, ¿cachai? No es el arquetípico héroe de acción, pues. Y lo otro era que ahí fue donde se le dio el tono al personaje de Bruce Willis, que fuera como un weón, como que incluso no se quisiera él mismo, como que el weón no estuviera conforme con él mismo. Y desde ahí que emana el humor. Y Bruce Willis le puso esa situación de humor al personaje, porque recordemos que venía de hacer solamente Luz de Luna, que Sí. era una serie, una comedia romántica. Sí. ¿Verdad? Había hecho una película antes que había sido como un fracaso. Y él tenía mucho sentido del humor con los personajes que hacía. Entonces eso se le aplicó un poco al personaje de acá. Por eso que fue un gran paradigma, o sea, cambió todo el paradigma. Sí, bueno, de hecho este director es el que hizo Depredador también, 1 año, 2 años antes, y claro que ese era el tipo de película, Sí. pues, o sea, si uno piensa en Terminator, en Rambo, piensa en el mismo Depredador, te encontráis con este tipo de personajes, una especie como de superhombre, musculoso, ¿cierto? Que tú los ves y sabes inmediatamente que están preparados para la guerra y para enfrentarse a cualquier mal. Claro. Y aparece como este John McClane, que no es un ciudadano de a pie, sino que es un policía, Claro. pero un policía que en el fondo queda en un contexto en el que evidentemente no quiere estar, ¿cierto? Porque además de ser incómodo volver a encontrarse con la señora, Claro. tratando de solucionar ese tema, se encuentra por supuesto con la tremenda pata que queda donde está. Pero además de eso yo incorporaría lo que también ustedes mencionaron, que es este villano. Porque el villano también yo creo que sale un poquito del molde clásico. Sí. Y porque en el fondo esta no es una pelea de fuerzas. No es una pelea de estos superhombres, de quién es el más fuerte en el fondo, sino que tiene que ver también con quién es más inteligente. Por eso hace Exacto. mucho sentido también lo que decís tú, Claudio, de esta estrategia, ¿cachai? Mm, De en el fondo, claro. cómo cagarse al otro, cómo vencerlo en su propio juego. Y donde, bueno, además, yo creo que debe haber algo ahí interesante también de analizar, porque a propósito de la época, está terminando la Guerra Fría y los malos tampoco son esos malos que el cine norteamericano, ¿cierto? También fue formando como estereotipos, que son los soviéticos, ¿cierto? En algún momento también los vietnamitas, etcétera, etcétera. Claro. Sino que son un grupo de alemanes cuya motivación pareciera ser en un principio, ¿cierto? Alguna motivación de carácter política, y finalmente son un tipo de terrorista que está buscando dinero. Y eso también me parece interesante, y por eso también me parece que es bastante como atemporal, es decir, la podríamos traer hoy día sin ningún problema, y por eso también yo creo que la podemos disfrutar sin problema en esta época contemporánea. Bueno, spoiler alert, nunca fueron terroristas, pues siempre fueron ladrones nomás. Claro, po. Lo de terrorista era para vender la pomada del miedo ahí adentro del Nakatomi Plaza. Spoiler alert. Spoiler Claro. alert como 40 años. Me gusta que Hans Gruber lo diga así como, ¿y quién dijo que somos terroristas? Sí. Claro. Es muy bueno. No, weón, ese personaje yo creo que es... Todos dicen, no, Darth Vader, weón, es como el gran villano de las películas y todo. Quizá el más simbólico, pero para mí Hans Gruber creo que es el gran villano de las películas, al menos de acción, weón. Yo no he visto otro así.
No se me ocurre otro en estos momentos. Creo que es el gran villano y es por eso, es porque precisamente el weón no lo interpreta como un villano, po, weón. Claro. Sus intenciones son viles nomás, po. Pero su manera de actuar es la de un weón que quiere que le salgan las cosas bien y que tiene un plan y que quiere que ese plan se cumpla, po. Claro. Yo creo por ahí va. Bueno, es de esos villanos que se hacen también icónicos precisamente porque salen del molde, pues como la enfermera en One Flew Over the Cuckoo's Nest, Claro. que queda después marcada también por lo mismo, pero es porque no a primera vista no lo pones en la lista de los villanos, ¿cachai? Después tienes que darle una Claro. segunda lectura y decir, perfecto, o sea, este tipo es un gran villano por un montón de motivos, ¿cierto? Como los que estamos enumerando acá, pero que no necesariamente coincide con los villanos más clásicos que uno tiene como en la cabeza. Exactamente, sí, estoy totalmente de acuerdo. Sí, y que con su sola presencia, lenguaje corporal o cómo va diciendo las cosas, te causa esa, no sé si miedo, pero sí estás, me pongo como en el lugar de los personajes, como de los rehenes, y sí me causa como rechazo de alguna forma. Porque es un personaje que va a hacer todo lo posible por alcanzar sus objetivos. Sí. Entonces, siento que queda súper bien plasmado. O sea, creo que hay dos puntos en donde tú decís, ya, ok, los rehenes ni cagando se tienen que meter con estos hueones. Que es cuando, obviamente, cuando entran al edificio, que por cierto, weón, el Nakatomi Plaza debe tener la peor seguridad del mundo en un edificio. Más encima teniendo esa bóveda, weón, como con 600 y tantos millones de dólares para ese tiempo. Y tienen a un guardia al frente y otro weón que se está sacando la mugre de la uña, po, weón. Es palollo, la peor seguridad. De más. Pero bueno, la cosa es que cuando llega Carl con el tipo de las computadoras, que se hacen pasar como que vienen a la fiesta, Sí. Ujú. y llegan y le disparan sin ninguna contemplación al guardia, sin un disparo en la cabeza, y después más encima le ponen su patada, así como sale de acá. Claro. Y tú decías al tiro, lo weón es malo. Pero ¿cachai que tú no veías a Hans haciendo eso? Ujú. Claro. Pero ¿qué pasa? Que cuando tú lo ves después bajando del camión, él al centro, liderando, ¿cachai? Tú decís, ¿cómo será ese weón, po, weón? Claro. Si estos otros weones son malos, son así de malos, ¿cómo será este? Y de hecho Hans Gruber se dirige como una sola vez a los rehenes. Como que les dice, somos tal persona, y estamos buscando a Takagi, ¿cachai? O Takagi, no me acuerdo cómo se llamaba. Sí. El dueño de la corporación, o el presidente de la CEO. corporación ahí en Estados Unidos. Claro, el CEO. Y después nunca más se dirige a ellos. Y después cuando tú veis ya de qué calaña él es también, es cuando a Takagi le dice, dame tal código, y el weón le dice, pero bueno, si no sé el código, le dice, entonces no me servís para nada. ¡Pah! Y le dispara. Ujú. Claro. Ahí tú te das cuenta, entonces te queda clarito y no necesitáis más demostración de poder. Claro. Como que tú, después cuando lo ves a él tratando de cumplir su plan, es todo lo que necesitáis ver. Es decir, este weón, el fin justifica los medios para él. Ujú. Entonces, es totalmente de temer todo el rato, aunque no haga nada, po, weón. También me parecía interesante al hacer la comparación con esas otras películas de acción de los 80, que el tono patriótico que tienen muchas películas de los 80 también se pierde. Sí. Yo creo que también por el hecho de que el enemigo, ¿cierto?, no representa a ese otro bloque, ¿cierto?, de la Guerra Fría, se hace entonces también una película mucho más, no sé si llevadera, pero menos estereotipante en ese sentido, porque John McClane en ningún caso se convierte como una especie de héroe nacional, a diferencia, ¿cierto?, de un Rambo o de un Schwarzenegger en esas películas clásicas también de los 80. Totalmente de acuerdo. La idea es que John McClane pueda ser tú, pueda ser yo, pueda ser cualquiera. Ujú. Ahora, no tan cualquiera, como decía Héctor al principio, el weón es un policía, por ende está preparado para ciertas situaciones, pero al menos lo llevan a un nivel en donde uno puede de alguna manera emparejarse con él, po. Quizá uno no quede atrapado en un edificio con unos terroristas que tienen a rehenes, pero uno también puede estar en situaciones apremiantes donde quizá uno tiene que sacrificar ciertas cosas para ayudar a otros. Entonces yo creo que por ahí está el nivel de emparejamiento con el espectador. Y por eso se hace cercano. En cambio, Rambo, weón, disparando a las 188 weones. O sea, no sé, pues, weón, yo le disparo a una persona y cagó mi vida. Así me quedaría pensando por años, así, el trauma, weón, de por qué le disparé a una persona, ¿cachai? Y el otro weón los bota como palitroque. Entonces, eso es un poco inverosímil y por ende, tú no podís tener como esa conexión empática con ese personaje. Y yo creo que esa es la diferencia acá, que con John McClane se tiene esa conexión empática. Ujú. Oye, puedo decir algo que me llamó la atención y que pasa colado. Hay dos cosas que pasan coladas, yo creo, y que son importantes. Una, que hay una referencia a un gatillo fácil de un policía norteamericano.
que es la historia del amigo, ¿cierto? Con el que se está comunicando John McClane, que no es menor porque es súper cuática la historia que cuenta. Es decir, el tipo se pitió un pendejo de 13 años, puta, por irresponsable. Claro. Y en el fondo igual ese personaje termina siendo redimido porque por un lado ayuda a John McClane, va a ser su amigo, su único contacto con el exterior, y porque además también al final vuelve a usar su arma, ¿cierto? Porque nos da a entender de que ya no disparaba, ¿cierto? Por eso hacía estos patrullajes, y termina entonces matando ya al último alemán que quedaba vivo por ahí. A mí me parece una historia bastante tétrica, Sí. la que cuenta y que pasa ahí como si nada, y que además me parece también que muy cuidadosos en la realización de la película, porque esa historia yo no sé si se la habrían puesto a un blanco? Policía blanco. Sí, la veo así como, oh, puta, igual es peludo, ¿cachai? Pero si le ponía esa historia Sí. a un policía afroamericano, ya puede pasar. Y lo otro, la otra historia también relacionada con la policía, es que evidentemente yo creo que también esta película marca un precedente, porque después empezamos a ver muchas películas de acción con policías donde la policía y el FBI son un fiasco absoluto, weón. Sí, po. O sea, que los weones son unos torpes, no saben hacer nada, ¿cachai? Siempre dejan la cagada. Y yo creo que esta película debe ser el molde después para ese tipo de films que vamos a ver, po. O sea, es una reivindicación a los mandos medios esta película, po, Todo weón. el Como rato, que todos po. los mandos medios son los hueones eficientes y los que están arriba en el poder son los hueones que son inoperantes. Ujú. Yo creo que por ahí también va. Y bueno, yo cuando terminé de ver la película, con respecto a lo que dice Héctor, yo me preguntaba, weón, ¿esta es la historia de John McClane o la historia de Al? Claro. Oh. Porque decía, weón, ¿cómo justifico esto? ¿Cómo justifico este final? Es muy atípico. Bueno, para la gente, bueno, espero que todos hayan visto esta película. El gran final, así como el clímax, es cuando tiene esta especie como de tiroteo a lo western. Este duelo de cowboys con Hans Gruber. Sí. Ese es como el gran final, obviamente. Después viene el descanso, pero después viene un segundo final que nadie sabe cómo rechucha aparece Carr abajo, que eso me parece medio incoherente, aunque podría tener alguna explicación. Creo que voy a ir a tirar una teoría con respecto a eso. Aparece Carr, que era como el segundo a mando, era como el mano derecha de Hans Gruber, y le va a disparar a John McClane. Y se redime el Al, que es el policía afroamericano que lo está ayudando desde abajo, ¿cierto? Y Sí. dispara después de mucho tiempo no haber disparado su arma, por lo mismo que contaba Héctor. Sí. Entonces, weón, ahí yo quedé pa'l hoyo porque era como un segundo final y tiene una música como de gran final. Entonces yo decía, weón, esta es la película de Al. No es la película de John McClane, weón. Quedé pa'l hoyo, ¿cachai? Con eso. Ujú. Obviamente, no sé, son cosas que uno le va poniendo también. Ahora, con respecto a eso, a lo de Carr, ¿cómo mierda llegó abajo si estaba colgado de una cadena a 30 pisos del primer piso? Yo tengo una teoría, pero no sé si ustedes tienen alguna explicación al respecto. Oh, no lo sé, lo pasé por alto, la verdad. Dale, a ver. ¿Tú tampoco, Héctor? ¿No cachai? Así como que apareció nomás, No, weón. igual me pareció como raro, pero no le di vuelta. ¿Sabéis qué? La teoría que yo tengo que está como quizás mal editada esa parte o quizás no la rodaron bien. Pero yo estoy seguro que Carr apareció ahí porque lo bajaron como por muerto. Como que lo bajó los bomberos, la policía, quien sea. Ah. Porque el weón cuando aparece, como que el loco se está sacando algo de encima, que puede ser como esas bolsas donde te meten, Se o levanta. una manta, claro, se levanta, pues weón. Sí. Y tira la weá para el lado y hace todo el escándalo y a weonado en vez de disparar nomás. Ahora po, sí es weón. así, lo bueno es que lo bajaron con la pistola en la mano en todo caso. Bueno, estaba con la pistola en la mano, pues weón. Claro. Pero si estaba muerto, a lo mejor revivió. No sé cómo aparece, da lo mismo en realidad. Es como hacer una tormenta en un vaso de agua. Pero siempre me ha quedado esa duda de cómo rechucha llegó ahí. Lo otro es que yo no cachaba, pero yo decía, weón, ese camión, cuando estos weones, los terroristas bajan al edificio, ¿cierto? Por el subterráneo que bajan desde un camión. Sí. Y ellos bajan y no se ve nada dentro del camión. Y después tú veís y el camión tiene una ambulancia dentro. Una ambulancia por donde va a escapar el tipo de las computadoras, ¿verdad? Sí. Y yo decía, weón, pero nada que ver si este camión nunca tuvo nada adentro, po, weón, ¿cachai? Yo soy muy de imagen, entonces igual como que me doy cuenta de esa wea. Y después caché que con todos estos arreglos de guión, la ambulancia vino después en el guión, po, weón, y hicieron como que estaba en el camión y como que pasaba piola. Pero nunca pasó piola, po, weón. Si una ambulancia. Claro. Todas esas weitas. Sí. Ah, oye, y lo otro también que quería destacar, así como quedan mal parados, ¿cierto? Las policías
y digamos los mandamases del FBI, ¿cierto? Y todos estos tipos que parece que son los que tienen todo bajo control y no tienen nada bajo control. El otro rollo también interesante es el rol de la prensa, weón. Porque después más encima eso se repite en Duro de Matar 2. Sí. Que este personaje de este periodista, que también yo lo pondría como un gran villano, porque es un gran imbécil también. Sí, es el villano imbécil. Claro. Thornburg se llama. Pero igual es interesante porque es un rollo no menor el tema de los medios de comunicación ahí. Claro. Y claro, y lo inescrupuloso también que es el tipo al ir a meterse a la casa de los McClane, ¿cierto? Bueno, y bien merecido después el combo en el hocico que le pega Holly. No, y lo que le hice a la nana, pues, weón. Sí, Weón, weón. maldito, así como, si no me dejáis pasar, voy a llamar a migración, Sí. pues, weón, le dice. Sí. Porque la nana se supone que es latina, pues. Claro. Weón, Sí. de mierda. Bueno, hay algunas cosas como que me di cuenta esta vez, como lo horrible que se ve el doble de Bruce Willis, que se nota todo el rato que no es Bruce Willis cuando está peleando y haciendo escenas Sí. que requieren de más riesgo. Sí. Es muy penca el doble, weón, se nota mucho. No sé si pasará en todas las películas, ya no me acuerdo, porque ahora como que uno no nota esas cosas, pues, weón, ¿cachai? Como que son más perfectitas las películas en ese sentido. Ujú. Pero antes como que siempre se notaban esos dobles y esas cosas, weón. Me llamó la atención esta vez que la vi, weón. Pero ¿sabéis qué? Lo que sí quiero destacar es cómo parte la película, weón. Porque las películas de acción, sobre todo después de que apareciera en el firmamento del cine Spielberg, las películas de acción generalmente parten con acción. Después viene como un pequeño desarrollo y luego siguen con acción, acción, acción hasta llegar al clímax, ¿verdad? Sí. Pero esta película no, esta película parte muy calmada durante 15, 20 minutos en donde te va mostrando cosas nomás. Sí. Que un poco lo que decía Héctor con esta cosa como de ver cuál crisis es la que tiene este personaje con su esposa. Ujú. Pero en realidad ahí te va insertando ciertas cosas, como por ejemplo el weón cuando está sacando el peluche del avión al principio, Sí. y el que va al lado de él le ve la pistola y se urge. Y le dice, tranquilo, soy policía, le dice. Sí. Sí. O también cuando Holly llama a su casa desde su oficina, y es muy inteligente McTiernan al mostrarte los cuadros que hay ahí. Entonces nosotros vemos su relación con él, vemos cuáles son sus hijos, y ella, por un conflicto personal, baja la foto, ¿verdad? Sí. Pero eso también sirve para después, porque obviamente el que baje la foto sirve para que no sepan que ella es la esposa de McClane durante mucho rato, po. Claro. Entonces todos esos detallitos, esas cositas o insert que tiene la película, lo encuentro demasiado inteligente. Lo mismo de los explosivos, el hecho de que, no sé, pues, weón, cuando el weón está arriba tratando de que la gente baje porque va a explotar la azotea, ¿cierto? Van a hacer estallar la azotea. Tenemos la perspectiva de él que está tratando de bajar a la gente. Pero también tenemos la perspectiva de los del FBI que vienen en helicóptero que dicen, ah, mira, weón, hay un terrorista ahí disparando, ¿cachai? Claro. Con esas weás, ¿cachai? Que la encuentro en la raja. Y por cierto, esa parte es muy buena porque el del FBI, los Johnson, estos son los Johnson, ¿verdad? Sí, dos Que Johnson. son Johnson y Johnson, que tienen un chiste muy ahueonado entre medio, así como cuando se presentan y uno es blanco y el otro afroamericano, entonces dicen Johnson, no sé cuánto Johnson, y el otro Sí. dice Johnson también. Y le dice, no somos parientes. Sí. Y es como muy hueón el chiste. Es como, obvio. Pero bueno, la cosa es que uno de los Johnson, el más pesado, el que como que más la lleva, que el más viejo, dice, oh, sí, esto me recuerda a Saigón. Y el weón está todo prendido porque el weón puede ir a matar terroristas y a matar gente, po, weón. Esos detalles son la raja. Y de hecho se pone una gorra para atrás, así como la típica weá así de los soldados Claro. en batalla, ¿cachai? Como en la jungla. Todas esas weas, yo encuentro que esta película, mira, sinceramente, no la vi hace tiempo, no la debo haber visto hace como 15 años más o menos. Y dije, weón, me va a doler ver esta película porque creo que la voy a hacer cagar en el podcast. Y no pasa nada, se me engrandeció demasiado, weón. Y todos esos detalles chicos los adoro, weón. Y todas las fallas de la película, que eso es algo muy extraño. Todas las fallas también me encantan, weón, porque son unas fallas tan tiernas, weón. Que, puta, digo, bacán, weón. Bacán que una película no sea perfecta, pero que ir con una sensación de perfección al terminar de verla, pese a todos esos defectos. De más. Yo estoy muy de acuerdo con esa idea. Que a mí igual me creció. O sea, como que también me expuse ahora a la película como sin mayores expectativas, como recordando ciertas cosas, pero quedé gratamente sorprendido y además que es muy entretenida. Entonces me gustó revisitarla nuevamente. Bacán. Ya estamos un poco llegando al tiempo. Yo creo que últimas cosas que quieran decir. Por mi parte, búsquenla en su videoclub más cercano, pero
Porque además lo que creo también es que ese molde que deja instalado Duro de Matar, después vienen varias películas que siguen esa estructura, esa mezcla de acción policial y humor, ¿cierto? Que si yo tenemos Eddie Murphy con la saga de un policía suelto en Hollywood, ¿cierto? En Beverly Hills. Claro. Tenemos, ¿cómo se llama? ¿Arma Mortal? ¿La de Mel Gibson? Sí, pero Arma Mortal es anterior a Duro de Matar. Ah, ya, perfecto. De hecho, yo me repetí hace poco la Arma Mortal, me las repetí las 4. Y no envejecieron bien esas. No, de más. Debo decirlo, al menos desde mi perspectiva. Bueno, se supone que hay un cruce ahí entre estas dos sagas, porque si no me equivoco es Arma Mortal la 3, donde aparece el hermano, ¿cierto?, del villano de la 1, que es Jeremy Irons. Se supone que ese guión estaba pensado para... Duro de Matar 3. Duro de Matar 3. Dijiste Arma Mortal 3. Ah, sí. ya. Duro de Matar 3, ese guión estaba pensado para Arma Mortal, po. Seguramente por eso también en Duro de Matar 3, John McClane aparece acompañado en este caso de Samuel Jackson. Probablemente va a ser un poquito ahí el paralelo. No, para cerrar, o sea, creo que es una gran película. Es una película para pasar un muy buen rato, para disfrutarla. Bueno, el director también no es menor, quizás no es un director que tengamos tan en la mente, pero instaló dos grandes sagas, que es la de Duro de Matar y la de Depredador, que tiene no sé cuántas películas ya hay de Depredador, 5 o 6, que siguen todavía sacándole el jugo. 40. Claro, y qué decir también de Duro de Matar, que también le sacaron harto el jugo a John McClane, ¿cierto? Y lo hicieron pasar las de Kiko y Kako en un montón de contextos, pero sí, esta es un puntapié inicial muy bueno para hacer una película de acción de los 80, es genial. Sí, no, yo también, no sé si no la han visto hace mucho tiempo. Hacerlo siento que me hizo descubrir nuevas cosas ahora en la conversación. Pude recordar muchos de los detalles que tiene y eso es lo interesante en esta pasada. Poner atención en esos detalles fue nuevo y me hizo crecer la película y lo pasé muy muy bien viéndolo. Así que si no la han visto mucho tiempo, háganlo porque de verdad que va a cambiar la percepción. Bueno, ¿qué puedo decir yo, weón? Yo, sinceramente, antes de empezar este podcast estaba muy entusiasmado por hablar de esta película. Estaba tan entusiasmado que ni siquiera sabía por dónde empezar. Yo decía, ¿qué es lo que puedo decir? ¿Qué es lo que no se ha dicho de Duro de Matar? Porque de Duro de Matar se ha dicho todo, pues, weón, ¿cachai? Siempre se habla, aparte que cada vez que sale una secuela, se habla de esta película. Claro. Que, por cierto, las secuelas no las encuentro muy buenas. Siento que siempre van como cayendo en calidad. Ese es como el gráfico que tienen un poco. Son entretenidas, sí, obvio, Sí. pero la verdad es que nada se compara a esta porque esta tiene un muy buen subtexto. Y eso es lo que le falta a las otras. Las otras no tienen ese subtexto. No está. Uno empieza a buscarlo, a escarbar y por mucho que se esfuerce, no lo encontráis por ni una parte. En esta fue fácil. Más encima, toda esta acción parte después de que ellos discuten. Sí. No sé si se acuerdan. Sí. Que ellos están conversando y van como arreglándose las cosas. De repente tocan un tema y se ponen hueones. Bueno, en realidad es Bruce Willis, el John McClane, el que se pone hueón. Sí. Y le lanza una pachotada a ella. Y como que ella va a dar un discurso y llegan los terroristas a dejarla cagar. Entonces es muy simbólica también. Y eso no la tienen las otras películas. Así que eso me gustó mucho descubrirlo esta vez. Me encanta también, no sé, esa ridiculez de que para que todo suene más tecnológico o se vea más tecnológico, los computadores suenan ante toda cosa que hacen. ¿Cachai? Esa weá como tan de los 80, así como para que se vea como todo moderno y de alta tecnología. Me encantan todos esos detallitos, weón, no sé, podría seguir hablando de esto, no sé, dejé muchas cosas atrás, como los ángulos aberrantes que se usan cuando tienen este encuentro, el primer encuentro de Hans Gruber con John McClane, cómo se para la cámara, que quiebra el horizonte. Sí. Para darle sí. un tono de... Es genial esa weá, la encuentro muy, muy Cuando bacán. le disparan a los vidrios. También, pues en esa batalla, todas esas partes, claro, hay un plano holandés ahí, una cuestión bien rara. Sí. Y bueno, y destacar mucho el que Hans Gruber se burla todo el rato de que esto no va a terminar como en un duelo del oeste, ¿cachai? Y se burla mucho de eso frente a John McClane y termina con un duelo del oeste. Esa weá me encanta, porque además es una estrategia muy simple, pero muy efectiva la que usa John McClane. No sé, todas esas weas, weón, yo encuentro que esta película es fenomenal. Como que ahora, puta, conozco gente, bueno, de hecho voy a decir el nombre, no creo que escuche este podcast porque él tiene su propio podcast, parece.
que es Daniel Villalobos, una vez me retó por Twitter porque yo no veía todas las navidades Duro de Matar. Él la ve todas las navidades, según lo que él dice, güey. Y bueno, ahora entiendo a la gente que la ve todas las navidades, o que la ve, no sé, o al menos una vez al año. Entiendo el fanatismo por esta película porque de verdad como que nunca se agota. Tú la vuelves a ver y vuelve a tener esa misma energía de la primera vez, weón. Sí. No, el último detallito nomás que me acordaba de esos detalles que decías tú, que están muy bien puestos, que es la historia del Rolex que le regalan, y que después Hans Gruber Sí. está en la ventana colgando del Rolex, po. Y finalmente Exacto. también es un elemento simbólico porque deja fuera, o sea, sueltan el Rolex, ¿cierto? Y cae nuestro amigo Hans Gruber, que está enganchando de ese regalo, po. Y que de hecho fue la primera conversación que tuvieron, pues. Cuando se reencontraron hablaron sobre el reloj, po. Claro, gracias a Ellis, al coquero. Total. Y tiene muchos símbolos porque además ahí tú tenés que al principio, ¿cierto? Ella se cambia el apellido, pero además no usa su anillo de bodas. Y John McClane se enoja porque ella se cambió el apellido y él siempre hace notar su anillo de bodas, Sí. su anillo de matrimonio, ¿verdad? Sí. Entonces, de alguna manera, igual es como, no sé, también puede ser simbólico como de manera errónea, pero el que le suelte el Rolex es como que él también le suelta las amarras, pues, weón, a ella. Como que, ¿sabes que ya aprendí la lección? Pero también puede ser tomado como otra cosa, como, ¿sabes que déjate de trabajar en esta weá y vente conmigo, ¿cachai? Por eso digo que tiene muchos símbolos que quizá nunca quisieron ponerle a lo mejor esos símbolos y nosotros se lo estamos dando. Pero también hay un simbolismo para Hans Gruber, que es como, loco, vos sois tan ambicioso que te vas a ir cagando para abajo con un Rolex en la mano, ¿cachai? Claro. Es Claro. como eso también. Claro. Entonces, esas weas me gustan porque en realidad no son simbolismos como concretos, así como esto significa esto. Es como, weón, interprétalo como queráis. Ujú. Pero están ahí. Y eso es lo que se diferencia de todas las demás películas de la saga, po, weón. Así que, bueno, volviendo a eso, yo la recomiendo 100%. La pasé muy, muy bien. Más encima vi una copia remasterizada, weón, en 4K con sonido. ¡Ah! Weón, la vi la raja. Así que estoy muy contento de haberla visto, weón. La recomiendo mucho. Bueno. Súper. Chiquillos, bueno, estamos llegando al final. Queremos agradecer a Rock the Food. También los invitamos a que vayan a escuchar El Álbum Esencial, nuestro podcast de música. Ahí, muy buen podcast. A mí me gusta mucho, al menos. Y también los invitamos a escuchar a nuestro podcast Amigos, se escucha desde acá, con Carlos Huerta y Felipe Chandía. Tienen un capítulo semanal y lo encuentran en todas las plataformas de podcast. Eso, muchachos, muchas gracias por haber estado en la jungla de cristal esta vez. Excelente. Gracias, Claudio. Chao, Ángelo. Gracias a ustedes, que estén bien. Chao, chao.